Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Las mentiras tienen las patas muy cortas, o eso dicen. Hoy hemos pillado a un ministro del Gobierno que ayer nos quiso decir que las negociaciones con la Casa Blanca fueron bien, pero no fue así. Ahora se lo explicamos. Pero además, y en esto siempre hay mucho debate, el hecho de no recordar algo te exime de culpa ante la afirmación que puede ser mentira, una afirmación que puede ser mentira, porque hoy el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y también el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se han visto las caras. Ha sido en Moncloa para que Bolaños explicara lo que supiera sobre cómo, quién y por qué se contrató a la asesora de Begoña Gómez, quien la ayudó en sus contactos con empresas privadas a captar fondos para su cátedra. Bueno, Bolaños ha estado muy colaborador, eso es lo que nos han dicho. Y a mí me ha parecido curioso, cuando hasta ahora, por ejemplo, el pasado mes de julio, justo el día de la declaración de Begoña Gómez, Bolaños denunció desde Cáceres que la mujer del presidente estaba sufriendo una gravísima indefensión porque no se sabía de qué se la estaba acusando. Es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. Esto es lo que decía ya por el mes de julio, pero sí lo sabíamos. Entonces solamente de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, valiéndose de ser la esposa del presidente. Hacía negocios y se lucraba, supuestamente. Bueno, un ministro de Justicia arremetiendo contra los jueces. Pero hoy, sin embargo, ha colaborado. Ha explicado el organigrama de la contratación gubernamental. Porque recordemos que la asesora de Begoña Gómez, claro, dice Félix Bolaños, hombre, esto es bastante normal. Las mujeres de los presidentes del gobierno siempre han tenido un asesor, una secretaria. Ya, pero es que resulta que esta fue designada como directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Y ella misma, en su declaración ante el juez Peinado, indicó que su tarea era asistir de diferentes maneras a la esposa de Pedro Sánchez. Por eso se investiga también un posible delito de malversación. En unos minutos les vamos a explicar todos los detalles. Antes vamos a cerrar este último capítulo, el de las relaciones y las negociaciones entre Madrid y Washington, ¿no? ¿Ha habido un acercamiento entre el gobierno español y la administración Trump? No. ¿Ha habido, ya no complicidad, sino simplemente entendimiento? No. O parece que no. ¿Entendemos por qué anoche, que es algo que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? O sea, ¿por qué el ministro de Economía dijo que veía una puerta abierta con Washington? Bueno, por ser justos, así es como titularon la mayoría de los medios de comunicación. Claro, porque el ministro Cuerpo dijo más cosas, pero así nos lo quiso enfocar, con el vaso medio lleno. ¿Saben esta manera de expresar cuando has celebrado una reunión con un interlocutor difícil, que dices, bueno, ha sido una reunión constructiva, positiva, fructífera, cordial? Esta vez no los hemos escuchado en estos términos, aunque se pareciera. Fíjense lo que dijo anoche el ministro Carlos Cuerpo. Hemos tenido una conversación abierta y franca, yo diría que muy útil, sobre todos los aspectos ahora en materia de economía internacional, incluyendo, por supuesto, las relaciones tanto de Estados Unidos como de España y de la Unión Europea con algunos de los actores económicos más importantes, incluyendo también, por supuesto, China. Bueno, o sea que también hablaron de China, eso no está mal, que lo dijera, Pero insistía Cuerpo en que fue una primera toma de contacto que fue buena para seguir manteniendo relaciones a partir de ahora, en todos los temas que nos benefician y que nos interesan de manera mutua, dice, por las relaciones comerciales, económicas, financieras, también en una situación que es difícil en la actual, ¿no? Arancelaria, por esa política hiperproteccionista del gobierno de Donald Trump. Así que parecía que todo había ido como la seda, pero más bien fue como un papel de lija, les podemos decir. La versión de Estados Unidos fue muy diferente, porque claro, justamente después de la reunión y después de que el ministro Carlos Cuerpo hiciera estas declaraciones ante los periodistas, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, emitió un comunicado en el que nos daba un toque de atención. Es verdad que él mismo decía que la conversación había sido franca. Y que durante esas conversaciones, y leo es textual, dice, el secretario Bessent ha destacado la necesidad de un mayor gasto en defensa por parte de España en el contexto de la OTAN y también ha recalcado la continua oposición de Estados Unidos al impuesto sobre los servicios digitales que se aplica en España y en otros países, así como otras barreras no arancelarias, ¿no? Vamos, que España también tiene que aumentar su gasto en defensa y eliminar la tasa Google.
no fue solo un toque de atención. Porque fíjense, a estos reproches del comunicado le siguieron las penalizaciones. Esto lo hemos conocido hoy, tal y como publica el diario económico de Prisa, esto también es digno de destacar, el ojo por ojo, ¿no? 5 días, Estados Unidos le ha quitado a Renfe el millonario proyecto que tenía para unir con la alta velocidad Dallas y Houston. Fue el secretario de Transportes del gabinete de Donald Trump, que se llama Sean Duffy, quien explicó que el gobierno federal pues había decidido retirar el respaldo público y los fondos destinados a este proyecto, por caro, para entendernos. Hablaban de un coste de unos 40.000 millones de dólares y por eso dijo que la construcción es poco realista y que era arriesgado para el contribuyente. Así que fíjense, con esta obra Renfe tenía previsto que iba a ganar hasta el año 2042 5.000 millones de euros, que ahora se esfuman. Tenía que participar como socio de la empresa Texas Central para realizar labores de diseño, de desarrollo, de la construcción y de la parte comercial, o sea, el mantenimiento, la venta de billetes, la promoción, todas estas cosas. Así que, después de todo este lío, del viaje de Pedro Sánchez a China, después de esta respuesta que no le ha gustado para nada a Estados Unidos, ahora se pone fin a un proyecto que se firmó hace 4 años, pero que también hay que decir había sufrido toda clase de incidentes burocráticos, problemas con las expropiaciones de los terrenos, también problemas con la justicia. Un proyecto que partió como privado, pero que a medida que vieron que los costes se iban disparando, pues se decidió que también entraran los fondos estatales. Y fue además la administración Biden la que quiso darle un empuje público, que es a lo que ahora se opone el gobierno de Donald Trump. Así que no sabemos si ha sido una mera coincidencia en el tiempo, pero qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que cuando las relaciones no van bien, cuando hay una reunión que se produce entre el secretario del Tesoro americano y nuestro ministro de Economía justo después de un viaje, el tercer viaje en 2 años de Pedro Sánchez a China, pues nos encontremos con que se rompen contratos con empresas públicas españolas. Bueno, hablamos de un gobierno español que lleva meses además insistiendo en la importancia de dar una respuesta conjunta de unidad desde este lado del Atlántico al gobierno americano, ¿no? Ya sea por la guerra comercial o por el ultimátum sobre el ínfimo gasto en defensa de la Unión Europea, ¿no? Que dice Trump. Quiere Pedro Sánchez que, ya que nos beneficiamos de esta unidad de acción de los 27 como bloque, pues negociemos también entre nosotros para ponernos de acuerdo sobre cuánto gastar en defensa, por ejemplo, o cómo articular las ayudas también a los sectores afectados por estas nuevas y variables tarifas arancelarias. Y así que se redistribuyan los fondos europeos, ¿no? Y que con lo que recaudemos en la Unión Europea, con los aranceles que les imponemos a Estados Unidos, que con ese dinerito ayudemos a los sectores más afectados de los países. Esta fue la propuesta que hizo Carlos Cuerpo en Luxemburgo con los ministros de Economía la semana pasada y, según dijo, fue bien acogida esta idea. Es decir, que la ayuda a las empresas que ganarán menos y que tendrán más quebraderos de cabeza para vender sus productos en el exterior, el gobierno español lo que quiere básicamente es que llegue de fuera. O sea, ellos aportan, el Ejecutivo aportan otras cosas. Por ejemplo, el granito de arena de Yolanda Díaz es que si piden ayudas a estas empresas, luego no puedan despedir. Esto es el mecanismo RED, para que, ya lo conocen, en tiempos duros para las empresas, pues estas puedan reducir la jornada de sus trabajadores o pueden suspender de manera temporal sus contratos, pero no pueden despedir. O sea, esa es la aportación que quiere hacer el Ejecutivo. Pero lo que es ayuda económica, poca. Avalesico, sí, 5.000 millones aprobados ayer en Consejo de Ministros. Préstamos que hay que devolver, pero de momento nada más. O sea, quieren una respuesta europea para todo y más en lo que tiene que ver con el bolsillo. Lo que sí podría hacer el gobierno, puesto que tanta ayuda pide a la Unión Europea, es aplicar alguna de las recomendaciones del Consejo de Europa. ¿En materia económica? No, en materia de corrupción. Ahí está la letra pequeña. Esta es otra noticia de hoy, porque este organismo que trata de promover la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho en Europa, en el mundo, tiene sede en Estrasburgo y nos acaba de recordar hoy que España no solo no ha implementado sus recomendaciones, sino que ni siquiera las ha abordado. Se está refiriendo a un informe con 19 medidas, 19 recomendaciones para prevenir la corrupción y para fomentar la integridad de los gobiernos centrales y de los organismos encargados de cumplir la ley. Claro, de todo esto se queja el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, por sus siglas GRECO.
Algunas de sus recomendaciones, por ejemplo, que se modifique el régimen que se aplica a los asesores para que estén sometidos a requisitos de transparencia y de integridad, equivalentes a los que se aplican a las personas con funciones ejecutivas de alto nivel. Bien, esto nos afecta. ¿Cómo se designan los asesores? Lo que les acabo de comentar. También, que se introduzcan normas sobre la forma en que las personas encargadas de funciones ejecutivas de alto nivel tienen contactos con grupos de presión y que pueden esos grupos tratar de influir en la labor legislativa. Códigos de conducta también para las personas con funciones ejecutivas superiores. Esto es interesante. Y más cosas, que la policía, por ejemplo, realice una evaluación de riesgos en las áreas o en las actividades que son más propensas a la corrupción, así identificar los problemas y las amenazas emergentes. Y hay una llamada de atención también en estas 19 medidas. Nos dicen que nos habían recomendado llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial, de sus efectos sobre la independencia real y la necesidad de eliminar la intervención de los políticos en la selección del turno judicial. Y ni caso. Esa es la denuncia en el día de hoy. No hacemos ni caso, oídos sordos a todas las recomendaciones en materia de corrupción que nos llegan desde Europa. Aquí es donde una cosa nos lleva a la otra. Y en este caso hablar del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que hoy, como les contaba al principio, pues le ha hecho trabajar en Semana Santa el juez Juan Carlos Peinado, que es el que instruye la causa de la mujer del presidente del gobierno de Begoña Gómez. Bueno, Bolaños ha tenido que acudir como testigo al Palacio de la Moncloa para aportar algo en esta pieza abierta por malversación de caudales públicos a la hora de contratar a Cristina Álvarez, que fue nombrada asesora de la presidencia del gobierno en el año 2018, pero que en realidad también era amiga y era la asistente de la esposa del presidente del gobierno. Es la que le ayudaba en los negocios que imputan a Begoña por corrupción, tráfico de influencias, intrusismo laboral, entre otras cosas. Bueno, antes de saber qué ha dicho Bolaños, que comparecía en condición de exsecretario general de Presidencia, ese era el cargo que ostentaba en 2018, ha sido muy interesante ver cómo han reaccionado algunos ministros. O sea, hoy, cuando se ha levantado de la cama, y eso que la declaración no ha empezado hasta las 10:30 de la mañana, pues ya estaban enfadados. ¿No les gusta que ningún miembro del Ejecutivo colabore con la justicia? Es que fíjense en lo que ha dicho hoy incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, aprovechando el día de hoy para arremeter contra el juez Peinado. Pues continúa esa instrucción que dura ya meses y meses sin encontrar nada. Y por lo que imagino, pues aún quedan 48,5 millones de españoles por interrogar y supongo que habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algún elemento por parte del juez Peinado. Estaba chistoso hoy el ministro, ¿eh? A mí personalmente me sorprende que este ministro, que tiene un perfil como más técnico, que no suele meterse en demasiadas polémicas ni en el barro, pues haga este tipo de acusaciones ante el juez Peinado. Ahora, no se vayan a creer que ha sido el único, ¿eh? El que fuera juez también, Fernando Grande Marlaska, el ahora ministro del Interior, ha dicho algo parecido. Esta es la instrucción, el paradigma de lo que no es una instrucción, a diferencia del 99,9% de las instrucciones de los jueces y juezas de este país, que realmente sí que son verdaderas instrucciones. Este es el paradigma de lo que no es. Y a dos ejemplos me puedo remitir. Primero, muchas piezas abiertas, muchas investigaciones sin una concreción objeto de la investigación. Creo que nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando. Vamos, otra acusación de lawfare, ¿no? Del uso con un procedimiento judicial con fines políticos. Este es el ministro, que allá por 2023 decía que no existía lawfare en España, ¿no? Y que los jueces cumplen sus deberes con independencia, ¿no? Ante las reclamaciones del independentismo catalán. Ahora dice otras cosas. Así que de nuevo poder ejecutivo contra poder judicial. Además, ha calificado de curioso que se haya citado como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin que lo solicitara ninguna de las partes. E insiste en que no hay caso. Son cuestiones, por lo tanto, que yo creo que es una investigación donde no se ha observado ninguna irregularidad, porque no hay ninguna irregularidad, porque no hay un objeto de investigación claro y preciso que sería propio de una instrucción abocada directamente. Entiendo
al fracaso, y espero que en ese momento aquellos que han utilizado esta investigación y la siguen utilizando, como el Partido Popular, sean capaces de pedir disculpas. Así que no hay caso, no considera necesaria la instrucción, dice que hay demasiados frentes abiertos, que esto, bueno, pues no saben hasta dónde va a llegar esta investigación, es como si fuera sin rumbo, ¿no? Esto de la investigación prospectiva que insiste el Ejecutivo desde hace prácticamente un año, un poco menos. Bueno, según muestra la documentación de la causa, Cristina Álvarez, la asesora, envió varios correos electrónicos destinados a gestiones de la cátedra. Entre ellos, uno remitido a uno de los patrocinadores de la misma, Reale, ¿no? Donde trasladaba que a Begoña Gómez, al final, en el postdata, a Begoña le encantaría que la empresa continuara con la financiación del proyecto, ¿no? Dice, me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior, dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis. Eso es lo que decía ese mail recogido en la causa. Bueno, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez Toledo, hoy ha querido hacer su propia valoración sobre las graves palabras pronunciadas que acabamos de escuchar de dos de los ministros, de Marlaska, y sobre todo las de Luis Planas, y lo ha dicho en estos términos. El ministro Planas ha tenido hoy la pésima idea de también atacar al juez Peinado. Y se ha puesto irónico, ¿no? Ha dicho que le quedan millones de españoles por interrogar para encontrar algo. Desde luego no sabemos si hay millones españoles, pero el que desde luego podría declarar ante un juez para aclarar muchos asuntos que afectan la corrupción del gobierno es el propio señor Planas. Traxa, como saben ustedes, que contrataba prostitutas a costa del erario y a favor de los ministros, depende de su ministerio, directamente, del ministerio del señor Planas. Con lo cual el señor Planas puede colaborar con la justicia en vez de linchar a los jueces. En cuanto a las declaraciones del señor Marlaska, francamente dan pena, ¿no? Una persona que ha sido juez, pues uno llega a la conclusión, no es que haya perdido la dignidad, es que quizás nunca la tuvo, ¿no? Esto lo podremos comentar después, todas estas palabras y valoraciones que ha hecho Cayetana Álvarez de Toledo en la tertulia. Pero más allá de los ataques gubernamentales contra un juez que quiere trabajar, hoy lo importante era lo que fuera a decir Félix Bolaños, ¿no? Ya saben que primero pidió testificar por escrito, el juez se lo denegó, insistiendo en que ese derecho es al que se acogió, por ejemplo, Pedro Sánchez, con el lecrim en la mano, como marido de Begoña Gómez. Pero que esto ahora no aplica, claro. Y después, ante su declaración presencial, ante la negativa del juez Peinado, lo que dijo es que el señor Bolaños, en vez de en la sede de su ministerio, muy céntrica, en Madrid, pues que mejor se celebrara en el Palacio de la Moncloa, por un tema de seguridad, porque siendo Semana Santa, con tanto turista en las inmediaciones de la calle San Bernardo, de su ministerio, pues como que no. Por cierto, esto lo pidió en un documento sus servicios de seguridad. Y no tenía ni nombre, ni firma de nadie. Así que, ¿qué dijo Peinado? Pues nanay, pues nanay, ¿no? Bueno, lo que sí hizo el juez fue pedir que si era él el que tenía que trasladarse a Moncloa, que es lo que ha ocurrido finalmente, o sea que sí, bueno, aceptó por lo menos en un gesto de buena voluntad lo pedido por Bolaños, pues que le pusieran un coche oficial para evitar el control de acceso, que es lo que pasó este verano, por lo visto, ¿no? Que le tuvieron retenido allí en la garita del Palacio de la Moncloa, pues un buen rato, ¿no? Demasiadas medidas de seguridad. No ocurría lo mismo con otros miembros, ¿no? Abogados defensores. Claro, es diferente el trato. Así que, bueno, pues se ve que ya aprendió el ministro Peinado, el juez Peinado, y le pidió al ministro un coche oficial. Bueno, al final lo que sabemos del día de hoy, esta mañana, es que han sido 2 horas y 20 de declaración como testigo ante el juez del juzgado número de instrucción 41 de Madrid, donde el ministro de Presidencia pues ha desligado de ese fichaje de Cristina Álvarez. No sabe de quién salió la propuesta de ese nombre. Y ha venido a decir que es normal que la mujer del presidente cuente con un asistente de libre designación. Además ha dicho que el contrato fue conforme a la ley, ¿eh? Un contrato que, según explicó en sede judicial la propia Cristina Álvarez, es de 49.000 euros brutos al año y que lo firmó en julio de 2018, cuando fue la propia Begoña Gómez, dice, la que le llamó y le dijo que le gustaría tener una persona de confianza y que le gustaría que fuera ella
la que fuera su asesora, ¿no? Bueno, fuentes presentes esta mañana en la Moncloa han explicado que el ministro estaba tranquilo, que ha aportado toda la documentación que se le ha ido pidiendo y que ha contestado con detalle a todas las preguntas. Claro, aquí se trata de dilucidar quién contrató, quién fue la persona que propuso el nombre también de Cristina Álvarez. Hoy Bolaños, se desliga, pero en su declaración de principios de abril del vicesecretario general de la presidencia del gobierno de entonces, Alfredo González, a este aseguró que, claro, él elevó el fichaje de esta señora, de la asesora, de la mujer de Sánchez, sin conocerla, sin haber revisado su currículum, y que lo envió hacia arriba, ¿no? Lo elevó hacia sus superiores. Y fueron precisamente sus explicaciones las que propiciaron la citación del ministro de Justicia. Bueno, dijo el señor Alfredo González que él no recordaba quién le dio el nombre de Álvarez, pero que sí elevó la propuesta de nombramiento. Y trascendieron algunos audios de su declaración, como estos. ¿El documento le conoce? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Lo ha firmado usted? Es mi firma, no recuerdo haberlo firmado, firmé muchos documentos. ¿Perdón? Es mi firma, sí. No recuerdo haber firmado ese documento en concreto, porque en mi etapa en presidencia del gobierno firmé muchas propuestas de nombramiento de personal. Me ha dicho usted que usted dependía de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Correcto. ¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo? Félix Bolaños. ¿Perdón? Félix Bolaños. ¿El segundo apellido? No lo recuerdo. Claro, Peinado quedó asombrado por las lagunas del vicesecretario general de la presidencia del gobierno. Por eso preguntaba y repreguntaba, ¿no? Insistía, ¿perdón? ¿Perdón? Bueno, y esta declaración es la que hizo que citara como testigo a la persona que estaba por encima de González, al que acabamos de escuchar, a Félix Bolaños, quien, insistimos, él tampoco sabe nada, a juzgar por lo dicho en el día de hoy. Por cierto, igual con tal de no perderse absolutamente nada de lo que dijera el ministro Bolaños, el juez Peinado ha solicitado modificar la sala de declaración dentro de la Moncloa, Algunas fuentes allí presentes han explicado que ha pedido que colocaran una tarima para poder ver al ministro bien y también al resto de partes, para poder verlo todo con claridad, ¿no? Y que esto probablemente haya hecho que se haya alargado mucho más el interrogatorio, en el cual el propio Bolaños han visto que ha hecho alguna que otra llamada telefónica para informarse bien y para responder con precisión a las preguntas que se le estaban formulando. Luego, la abogada de Vox, Marta Castro, que estaba allí presente a su salida, ha hecho algunos comentarios sobre lo que se había dicho en el interior de la sala, pero sin desvelar casi nada, que ya saben además que el juez Peinado tiene todos avisados con hablar de más. De hecho, algunos, como el abogado de Begoña Gómez, han sido ya multados por ello. Vamos a ver lo que ha dicho Marta Castro. El ministro ha explicado el organigrama y lo que sabía él. Y a la vista de lo que él ha expresado, supongo sin ninguna duda que se van a practicar más diligencias, con que en los próximos días el juzgado supongo que tomará decisiones y nosotros también vamos a pedir algunas testificadas. Bueno, y por todo lo anteriormente dicho y por haber convertido el Palacio de la Moncloa en una sede judicial, hoy en el Partido Popular han pedido la dimisión de Bolaños. Como a los gobiernos hay que juzgarles por sus propios estándares éticos, nos vemos moral y políticamente compelidos a pedir la dimisión del señor Bolaños. Y es que en la moción de censura contra el presidente Rajoy, el candidato Sánchez sentenció que la mera imagen del presidente declarando como testigo en un caso de corrupción era, y cito literalmente, un punto culminante que exige su dimisión por devaluar la institución. Por el mismo criterio, hoy también tenemos un punto culminante. El señor Bolaños tiene que dimitir hoy mismo por devaluar 3 instituciones a la vez: el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones con las Cortes. Bueno, está muy bien, y el Partido Popular en su derecho de pedir este tipo de dimisiones, que al final ya saben que no conduce a nada, además en un país como España. Son las 4:25, vamos a resumir otras noticias de la jornada.
Y este resumen corre a cargo de Esther Nieto. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Pues al margen de los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente y al gobierno, como ya has comentado, tenemos que hacer parada también en la Comunidad Valenciana, porque el registro de llamadas presentado por Salomé Pradas, la exconsejera de Justicia e Interior, demuestra que durante la tarde del 29 de octubre, el día de la Dana, hubo dificultades para comunicarse con el presidente Carlos Mazón. Pradas intentó contactar con él en varias ocasiones sin éxito y solo logró hablar brevemente en 2 ocasiones, la última apenas un minuto antes de que se enviara la alerta masiva a la población. Este dato contradice la versión de Mazón, que sostiene que estuvo en contacto con Pradas durante todo el día y que en los periodos sin comunicación atendía otras llamadas. Verónica Jorro, buenas tardes. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la exconsejera de Interior responsable de las emergencias el día de la Dana hablaron un minuto antes, justo del envío del mensaje de Es Alert. Si el aviso a la población se lanzó finalmente a las 8:11 de la tarde, Mazón y Salomé Pradas hablaron durante un minuto, a las 8:10, según consta en el acta notarial que la exconsejera ha presentado ante el juzgado de Catarroja, que investiga la tragedia, con el registro de las decenas de llamadas que hizo el 29 de octubre. En su declaración ante la jueza como investigada, Pradas aseguró que no se estuvo esperando a Mazón para enviar la alerta. El presidente valenciano se incorporó a la reunión del CECOPI a las 8:28 de la tarde, según su versión, que acreditó con las imágenes de su entrada en el centro de emergencias. Mazón ha asegurado hoy que su contacto con Pradas aquel día fue ininterrumpido. Yo hablé con Salomé Pradas durante todo el día, a lo largo de todo el día, y ha quedado, creo que, bastante claro, pero son documentos que están en el proceso y quiero ser respetuoso con el proceso. Precisamente Mazón dice que respeta el proceso, pero que quiere que llegue el día que pueda contestar a todos los bulos. Tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Cuestionado por el borrado de las imágenes de las cámaras del Palau de la Generalitat de esa jornada, ha defendido que lo establece una normativa clara respecto a los edificios públicos, mientras el CECOPI tiene unas normas de seguridad y de primera emergencia. Gracias, Verónica. Registro de llamadas que muestra que Carlos Mazón no estuvo localizable en los momentos más delicados de la Dana, y la situación se agrava porque tampoco hay grabaciones de seguridad del Palau de la Generalitat correspondientes a ese día. Tanto Compromís como el Partido Socialista han reclamado esas imágenes en las Cortes, pero el Ejecutivo de Mazón ha explicado que ha pedido las copias y que está cumpliendo con la ley de videovigilancia. Para la oposición, esto es una confirmación de que las grabaciones han sido borradas, lo que incrementa las dudas sobre la actuación y la transparencia del Gobierno autonómico en la gestión de la catástrofe. Escuchamos al portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví. La destrucción de las grabaciones del Palau de la Generalitat atestigua que estamos ante un nuevo episodio del Partido Popular intentando machacar ordenadores, destruir pruebas para que la gente no sepa la verdad. Declaraciones también sobre este asunto de la líder del PSOE valenciano, Diana Morán, que ha criticado duramente la gestión del presidente Carlos Mazón durante la Dana, señalando que la ciudadanía no merece un presidente que ni siquiera se pudo situar claramente el día de la tragedia. Morán acusa una vez más a Mazón de ausencia y falta de responsabilidad en un momento clave. Seguimos sin saber dónde estaba el señor Mazón, y de esas cámaras podíamos haber obtenido la respuesta. No merecemos un presidente incomunicado, un presidente ausente, un presidente noqueado y un presidente desesperado. Y sepan que después de que Junts plantease un ultimátum al presidente Pedro Sánchez exigiendo avances claros en la agenda pactada antes de finales de mayo, advirtiendo que de no cumplirse estos compromisos retirarían su apoyo parlamentario al Gobierno, pues sepan que el Ejecutivo Central ha respondido hoy, lo ha hecho con calma, restando dramatismo al ultimátum y reiterando su apuesta por el diálogo y la normalidad en las relaciones con sus socios, sin entrar en confrontaciones ni fijar plazos. Escuchamos al ministro de Agricultura, Luis Planas. Somos un gobierno que negocia las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y lo vamos a hacer, por supuesto, durante todo el tiempo de esta legislatura, para que podamos continuar avanzando y continuar creciendo y creando empleo y riqueza para España, que es lo que nos preocupa y estamos evidentemente haciendo en este momento. Y nos vamos hasta Asturias, donde el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha realizado una remodelación en su gobierno tras la dimisión de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, motivada por el accidente minero en Cerredo que costó la vida a 5 trabajadores. Barbón ha decidido reducir de 11 a 10 el número de consejerías, eliminando la consejería de Díaz y redistribuyendo sus competencias entre 2 de los consejeros con más experiencia, Borja Sánchez, que asume la nueva cartera de Ciencia, Industria y Empleo, y Alejandro Calvo, que se encargará de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.
Tras la dimisión voluntaria con carácter irrevocable que ayer anunció la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que yo quiero reconocer y agradecer su enorme generosidad, porque además lo hace con el propósito de garantizar que la investigación llegue hasta el final y podamos rendir justicia a los 5 mineros muertos, es mi obligación como presidente del Principado adoptar decisiones para reestructurar el Gobierno de Asturias, para que nada separe la acción de gobierno y sobre todo para que sigamos siendo una tierra de oportunidades. Y terminamos contándoles que la editorial Anagrama ha decidido extinguir el contrato de edición y renunciar de forma definitiva a la publicación y distribución del Odio, el libro de Luis G. Martín que recoge los testimonios del asesino José Bretón sobre el crimen de sus hijos en 2011. Recordamos que esta decisión llega tras una intensa polémica pública y judicial en la que la madre de los niños y la Fiscalía intentaron sin éxito paralizar su lanzamiento por posible vulneración de derechos a la intimidad y la imagen de los menores. Aunque la justicia no impuso medidas cautelares y avaló la publicación, Anagrama optó por suspender voluntariamente la distribución y ahora confirma que la obra no verá la luz bajo su sello, devolviendo todos los derechos al autor que podrá buscar otra editorial si lo desea. Y hoy, miércoles santo, arranca la segunda y más importante fase de la operación especial salida de Semana Santa, que se extenderá hasta la medianoche del lunes 21. La Dirección General de Tráfico espera que se produzcan un total de 16 millones de desplazamientos, 9 millones de desplazamientos de largo recorrido en esta segunda fase, un 3,5% más que el año pasado. Por tanto, máxima precaución en las carreteras y precisamente hasta ahí nos vamos para conocer cómo se está circulando a esta hora. Daniel González, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente de entrada a Valencia por la A3 en el entorno de Loriguilla que provoca hasta 3 kilómetros de retenciones. También un alcance de dificultad en Burgos, la AP1 en Castil de Peones hacia la capital burgalesa y uno más de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas. Al margen de ello, complicaciones en las salidas de la capital por la A42 en Torrejón de la Calzada y también en la A5 en Arroyo Molinos y ya en Toledo en la A5 en Calipófado en sentido Madrid. Dificultades en Burgos, en la P1 en la Puebla de Arganzón hacia la capital burgalesa, en Guipúzcoa, en la P8 en Irún sentido Francia y en Barcelona de entrada por la C17 en Pares del Vallés y AP7 en Subirats sentido Tarragona. Por último, tráfico lento en Castellón, en la AP7 en Peñíscola dirección a Valencia, también en Málaga en la 7 Nueva Andalucía en ambos sentidos y en Mallorca en la MA1 en Portalsnous en sentido Palma. En casa de Herrero, Es Radio.